Hola a todos, bienvenidos a el primer episodio del nuevo Contratos Contigo. Yo soy Glavet. Y yo, Gabriel. Hoy vamos a estar hablando de transformación del empleo, pero nuestra propuesta es darle una mirada no solo técnica, sino también humana, dar una conversación más humana sobre esto, porque cuando hablamos de datos, de inteligencia artificial, de automatización, algunos se ponen curiosos, pero otros entran en estado de ansiedad y se quedan inertes, estáticos. Sí, y nuestra promesa en este primer episodio, pero en el podcast en general, es hablar con claridad, con simpleza, siendo concretos y sin caer en la ansiedad ni en la catástrofe. Y dijimos también que íbamos a estar trayendo las opiniones de expertos, que íbamos a hablar desde nuestra experiencia, pero sobre todo también a traer datos, información reciente, tendencias. Y yo quiero partir por ahí. Iniciar por lo que fue la conversación que se dio en el Foro Económico Mundial de ahora de enero 2026. Y una de las conversaciones o de los análisis giró en torno a un informe donde se plantean 4 posibles escenarios futuros del empleo y donde el eje central es la transformación tecnológica, la IA, con foco en la IA. Antes que empiecen estos escenarios, ¿quiere decir que pueden ocurrir los 4 a la vez? ¿Puede ocurrir uno? ¿Pueden ocurrir 2? ¿Cómo? El informe se plantea 4 escenarios porque el origen está en que estos mismos expertos que se reúnen en este lugar no tienen como una idea única de lo que puede pasar. Okay. O sea, saben que hay un punto de partida que es la transformación tecnológica que estamos viviendo y cómo se acelera con la inteligencia artificial, pero tienen distintas miradas. Entonces, Okay. La idea es analizar esos posibles Son escenarios. hipótesis, entonces. Son hipótesis, Okay. algunas más que hipótesis, pero son 4. El Ya. primero es el progreso acelerado. Desde este escenario hay una productividad potenciada por la inteligencia artificial y trabajadores que adoptan el cambio, pero lo llamativo de acá es que no hay una mirada en el impacto social y en la ética, y eso preocupa, ¿ya? El otro escenario es la era del desplazamiento. Aquí son un poquito más radicales porque se está hablando de que los trabajadores van a ser desplazados por la tecnología porque no son capaces de adoptar las nuevas habilidades con la velocidad con la que se dan los cambios. Eso es un poco de lo que estamos viendo en algunas partes del mundo. El tercer escenario es la economía de copiloto. Es un poco más positiva esta mirada, más optimista. Es una expansión gradual que potencia las capacidades humanas y donde la transformación tecnológica es como más paulatina. Y el cuarto escenario, economía de progreso estancado, donde simplemente los trabajadores, o sea, la brecha tecnológica no se acorta y allí se genera un estancamiento económico en muchas partes del mundo y por supuesto se potencia la desigualdad. ¿Cuál escenario para ti es más probable? Yo no sé si el más probable, pero sí el que más me hace sentido con lo que nosotros queremos potenciar desde acá, desde este podcast, es el de copiloto. Yo creo que si nosotros hacemos esa mirada humana que tenemos que hacer y vemos a la tecnología como una herramienta y no como una amenaza, este es el escenario que más oportunidades nos da. Claro, yo también veo que quizás el progreso acelerado en algunos sectores también va a ocurrir, ¿no? Claro, es inevitable. Yo creo que lo catastrófico también, pero creo que lo vamos a desarrollar en la conversación. Posiblemente. Lo importante es que nosotros seamos capaces de alcanzar el objetivo de este podcast, que es que mucha gente de la que nos esté escuchando no sea estadística del escenario catastrófico. Exacto. Mira, para cerrar este tema, esta partecita aquí de los datos, bueno, no perdamos de vista que el año pasado se saca el informe del futuro del empleo, que hace una proyección hacia 2030, y ahí está clarísimo que más del 40% de las habilidades que conocemos hoy simplemente o son transformadas o son desplazadas completamente. Eso es un punto de partida que ya está en el informe. Mira, es que entonces las habilidades vienen siendo o se vencen igual que los alimentos perecederos. Hay un estudio realizado por IBM que se llama IBM Skill Transformation, que habla que la vida media de una habilidad técnica, programación, copywriting, edición de videos, entre otros, es de 2 años y medio. Y es alarmante porque un estudio que cita la Harvard Business Review habla que este tiempo se va a acortar mucho más con los años. Y es así, es así. Por eso, además,
quiero contarles que una de las propuestas de este episodio en particular es que vamos a estar intercalando una entrevista que le hizo Gabriel hace poco a Raquel Rocas en el marco del Personal Branding Lab 2025. Raquel, yo le voy a dejar a Gabriel la presentación, pero ella la traemos acá porque ella tiene experiencia en este tema de la transformación y además tiene una mirada con la que coincidimos, que es que, miren, el cambio está aquí. La tecnología llegó y esto no va a pasar, esto no es un sueño ni es una pesadilla, esto es real, pero la respuesta debe ser humana y ahí es donde va a estar el éxito de esto. ¿Sabes qué? Estábamos hablando de las habilidades, disculpa que retroceda unos minutos atrás. Estábamos hablando de las habilidades y me recordé de dos personas que eran casi como los gurús en cualquier oficina de comunicación corporativa. El webmaster, ¿te acuerdas del webmaster? Sí. Que eso es el webmaster, el que pone arriba los artículos de la web de la empresa. Mira, el que actualiza la web. Y ese era como el gurú que todo el mundo lo respetaba y si tenía sed le llevaban todo el mundo agua, si tenía hambre le llevaban comida porque era alguien que tenía que ser muy apreciado porque no se podía ir de la empresa. O pasaba que en las empresas, en los departamentos de comunicación, habían dos editores audiovisuales. Y esos editores audiovisuales, cuando les tocaba editar un video, eso era como, no lo molesten, no le digan nada porque está editando el video. Sí, la concentración total. Y son dos figuras que, bueno, el editor de video, ya cualquiera es editor de video, realmente. Y ya el webmaster no existe, ya cualquiera edita una web, gestiona el contenido de una web y además programa y hace hasta aplicaciones. Exactamente. Miren, y volviendo al tema, y disculpen, disculpa ahí que me fui por la tangente. Vuelve Raquel, tráenos a Raquel. Miren, Raquel para mí, en pocas palabras, es una mujer futurista. Ella, como decía Glavet, es comunicadora, periodista como nosotros. Ella ha dedicado gran parte de su vida profesional a ser divulgadora sobre el futuro del trabajo, la vida después de los 40, la marca personal, obvio, y tiene 3 libros: Nomad, Cyber Surfer y Carisma. El poder del carisma. Y corrijo, Silver Surfer, no Cyber, Silver Surfer y el poder del carisma. Exacto. Y ella, en esta conversación, uno de los puntos en los que dedicamos tiempo es a la importancia de hacer pausas en nuestra vida y hacer pausas conscientes para tomar decisiones en función a lo que queremos a mediano y largo plazo. Y a lo que queremos a mediano y largo plazo, consciente de lo que está pasando en el entorno. Y ahí poder tener una visión estratégica de nuestra vida. Que esto se logra cuando yo me ocupo de definir qué es lo que quiero, qué necesito y qué requiero para llegar a ese punto y en consonancia actuar. Y desde ahí hablamos entonces de la importancia de tomar el control de nuestra vida y que no otros, el entorno, mi trabajo, la empresa en donde estoy en este momento, mi familia, tenga el rumbo de hacia dónde va mi vida. Eso creo que es muy importante. Pero escuchemos a Raquel Roca lo que dijo en torno a esto. De hecho, cuanto más rápido va el mundo, más me tendría que parar yo, ¿no? Porque a veces confundimos agilidad, que lo necesitamos, con ir rápido, ir corriendo, y no tiene nada que ver, son dos conceptos muy distintos. Por lo tanto, la disrupción para mí no está fuera, o sea, la tecnología nos marca momentos disruptivos, pero la verdadera disrupción yo creo que está interna, ¿no? Que es esta capacidad, como digo, pues para cambiar el mindset, para aprender, desaprender, para seguir evolucionando. Y esa palabra que es tan bonita, que es parar, a mí me gustan mucho las P's, en el carisma llevo muchas P's en la fórmula, pero la P de parar, para poder estar en la P de presencia, es absolutamente esencial, ¿no? Y cuando estoy parado y presente, cuando yo soy capaz de detener el tiempo, si lo podemos decir así, creo que sí que se puede, al final lo que consigues es entrar en ese estado de conciencia donde voy a tener la capacidad de poder ser más creativo, de voy a poder estar realmente al servicio de la persona que tengo enfrente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un salto evolutivo brutal, ¿no? En este momento en el que estamos tan mecanizados, ¿no? Con los procesos, con las dinámicas, etcétera, así que es súper relevante. Fíjense que Raquel dice, hay que parar, y además hay una frase que me marca que ella dice, es un salto evolutivo importante. Entonces, claro, aquí estamos centrados en lo humano, pero volvamos a lo tecnológico, porque esto hay que mantenerlo aquí en la discusión, esto está todavía en caliente. ¿Cómo paro?
¿Cómo paro? Si por un lado tengo la inteligencia artificial, la tecnología, por el otro lado tengo las organizaciones que todos los días demandan habilidades nuevas y por el otro lado tengo la velocidad con los que estos cambios se están dando. Entonces, ¿cómo hago yo para tener este proceso de reflexión? ¿Qué datos tienes tú al respecto? ¿Tú has escuchado de la carrera de los 50 millones de usuarios? No. Bueno, Cuéntanos. este ejemplo demuestra en pocos casos cómo la tecnología cada vez acelera su evolución y su desarrollo. Por ejemplo, el teléfono, ¿sabes cuánto tiempo duró para llegar a 50 millones de usuarios a nivel mundial? ¿Cuánto? 75 años. 70. 75. Por aquí tengo anotado, ¿sabes cuánto tardó la radio? 38. La televisión, 13 años. El Internet, 4 años. Facebook, 4 años. ¿Sabes cuánto tiempo fue necesario para que ChatGPT llegara a 100 millones de usuarios? Un año. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Y esto lo que nos demuestra es que el desarrollo tecnológico no es una pendiente, no es un barranco, sino que es una línea vertical completamente y que cada vez esto se va a acelerar cada vez más y más. O sea, la velocidad, era lo que decíamos, ¿no? No podemos poner el ojo nada más en la IA o en la robotización, sino en la velocidad con la que esto se está dando. Y por eso es que es tan importante que en esta segunda parte ya de la conversación donde vamos a entrar nos centremos con más foco en el tema de la transformación humana, la mentalidad y el cambio que nosotros tenemos que dar para enfrentar esta realidad. Porque, a ver, no perdamos de vista estos datos. 40% del empleo global en este momento está expuesto a la inteligencia artificial. Es decir, está expuesto a cambios o transformación completa. Hay empleos que van a quedar obsoletos. Entonces, con ese dato en mente, sin entrar en ansiedad, pero con el foco donde tiene que estar, que es en la estrategia para la acción humana, la transformación humana, ¿cómo nosotros avanzamos? Mira, y aquí es no tomar como excusa la rapidez para no montarme en la micro, en el autobús. Porque acá se trata de reaccionar, pero conscientemente. Y reaccionar conscientemente es hacer las pausas necesarias para llegar a definiciones. Y yo considero que es muy importante escuchar a Raquel en este momento sobre cómo ve ella el desarrollo de la inteligencia artificial y cuál va a ser su repercusión en el entorno laboral. Claro, porque antes de pasar a Raquel, Ajá. es importante, aquí no estamos dudando de si inteligencia artificial o no. Aquí no estamos hablando de si tú puedes decir hoy, no, es que lo tecnológico no es lo mío, que era una frase que yo usaba hace unos años atrás. No, es que eso no, a mí, la tecnología no se me da, yo soy usuaria final, capa 8, me entenderán los tecnólogos. Pero no, ya esa realidad cambió. O sea, la tecnología está intrínseca en la vida profesional y personal de cada uno de nosotros. Y Así que y que siempre lo ha estado. La televisión es una sí. tecnología, los celulares, las computadoras es una tecnología. Entonces, naturalmente, siempre hemos estado como abiertos y usando de manera intuitiva la tecnología. Lo que pasa es que la rapidez y los La distintos masificación, cambios a nivel en paralelo hace que muchos nos abrumemos. A ver, dudé y me quedé pegado en nos, Sí. porque al final yo no me abrumo, pero sí mucha gente se está abrumando con esto. Pero por supuesto, porque hay quienes son, no sé, siempre se les ha dado este mundo, antes se hablaba de early adopter, ¿te acuerdas? Pero lo que está pasando en las últimas décadas con la tecnología es realmente transformador, o sea, es que esto es masivo, es que esto está llegando a todas partes y nadie puede escapar de eso. Por eso el foco es sobre el humano, cómo rescatar el valor de lo humano. Pero escuchemos a Raquel. Vale. Sí, va a cambiar muchísimas cosas, pero como han hecho otras tecnologías, yo aquí intento desmistificar un poquillo, ¿vale? Quiero Ajá. decir que tampoco nos volvamos muy locos, porque estamos en el boom, ahora estamos en el boom, ¿vale? Como antes lo hemos estado de otras tecnologías Sí. previas, el blockchain, la realidad aumentada, y hay momentos en el que sabemos que hay cosas que van a ir a futuro y tienen más potencial, y esta obviamente lo tiene y lo es más que otras, pero hay un momento en el que todos nos volvemos un poquito locos, entonces también desestrés, ¿vale? ¿Que tienes que saber de ella? Sí, pero muy adaptado a lo que tú estás haciendo. No necesitamos aprender todo de todos y están saliendo todo el rato muchísimas cosas. Entonces, dicho esto, para mí lo Claro. más importante, sí, es
que aprendamos y que busquemos qué herramientas me son útiles realmente para optimizar mi tiempo y poder automatizar aquellas cosas que son más pesadas y sistémicas para mí. Eso, por supuestísimo, de lo que se trata es de que tú ganes tiempo de vida de calidad para poder mantener aquello que no es base sustituible por la IA, ¿vale? Que son las soft skills o las human skills o los intangibles, como digo yo. Ahí es donde verdaderamente el potencial humano no se pierde, porque ahora es la IA, pero dentro de 20 años quizá tenga otro nombre o será otra cosa, ¿vale? Entonces, lo importante es mantenerse en el centro del eje de lo que realmente es muy difícilmente sustituible para ti como ser humano. Entonces, que cuides esos intangibles, para mí es la creatividad, tiene que ver también con la comunicación, bueno, todo lo que lleva el poder del carisma, que es donde hablo de todo esto, porque realmente cuando tú tienes esas intangibles bien situados, vendrán una cosa, vendrán otras, tú aprenderás, desaprenderás, etcétera, pero te mantendrás en tu centro, en tu eje como ser humano. Cada vez vamos a ir a valorar más lo que detectemos que está hecho por el ser humano y menos por la máquina. Entonces, también vamos a vivir una contratendencia, ojo con eso también. Entonces, bueno, hay que tener un poco todos los perfiles. No sé si por ahí te explico un poco, pero es como de relajemos, integremos, es un copilot, como bien dice el nombre, es un copiloto que me ayuda, pero me tiene que hacer más grande a mí. No tengo que yo que regalarle a la máquina mi creatividad, mi capacidad de escribir, mi capacidad de estructurar. No hagáis eso. Fíjate cómo Raquel nos invita claramente a que nosotros nos potenciemos, o sea, estamos hablando de nuestra capacidad para ser creativos, nuestra capacidad de raciocinio, nuestro juicio y nuestras habilidades que no pueden ser, no necesariamente van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Y creo que la invitación es, no veamos esto entonces como un meteorito que cae sobre la Tierra y nos deja a todos como desolados y sin empleos y sin futuro. No, pero sí hay que ponerle ojo a dónde está el valor que tengo yo como humano, lo que yo tengo que aportar, ¿no? A ver, y yo creo que la esencia de este podcast es ser optimistas, pero desde la conciencia, desde la estrategia y desde la acción. Porque no se trata que a ti no te van a sustituir porque, bueno, tú decidiste no involucrarte con la tecnología, en este momento es la inteligencia artificial, y entonces, bueno, pero tú como eres bueno porque en algún momento fuiste muy útil, bueno, a ti te vamos a poner en otro cargo. Eso no va a pasar. Y eso hay que tenerlo claro. Pero entonces, acá es donde debemos aplicar en nuestra vida la visión estratégica y la acción estratégica de la que hablaba al principio del episodio. Claro, porque tú tenías unos datos que me estuviste compartiendo, son muy recientes, pero yo te decía, bueno, entonces ciertamente hay una lista del informe del Foro Económico Mundial que habla de las habilidades del top 10 y habla, sí, de la IA, de la robotización, de los datos. Pero ya va, antes que te vayas a esa lista, me gustaría hacer un complemento de un artículo que se viralizó esta semana. Por eso, Ajá. es la conexión con ese Ok, a artículo, ver. porque esta lista Ajá. habla desde el año pasado de un top 10 de ciertamente tecnología, pero también habilidades humanas como la creatividad, el juicio. Yo la tenía por acá, déjame. Curiosidad, aprendizaje continuo, liderazgo, influencia social, gestión de talento. Entonces decíamos como que no, hay habilidades humanas que no van a ser reemplazadas por la IA, pero me hablaste de ese artículo. Claro, mira, este artículo fue escrito por Matt Schumer, es CEO de Otherside AI, una empresa que está detrás de la aplicación HyperBright, que es un asistente de escritura e investigación. Y básicamente él empieza cuestionando que así como pasó en el 2019 cuando surgió la pandemia, había un ruido noticioso importante y mucha gente subestimaba lo que estaba pasando. Había mucha incredulidad. También por todo el tema de la fake news, por muchas cosas. Y entonces resulta que él dice, hoy estamos viviendo esto mismo con la inteligencia artificial, porque mucha gente la está subestimando, mucha gente que la probó hace 2 años, 5 meses y dice, los resultados que me dieron fueron mediocres y realmente no me sirve, eso no sirve para mi trabajo. Resulta que esas personas van a quedar a un lado del mundo laboral, mientras que quienes la están usando con curiosidad, con una apertura, con flexibilidad, son personas que van a tener la adaptabilidad y flexibilidad necesaria para afrontar los nuevos desafíos que están hoy en el presente y futuro del trabajo. Pero lo más crítico que él destaca en su contenido es que hasta ahora se había pensado que los trabajadores del conocimiento, los profesionales que tenían como base la creatividad,
el tema de salud emocional, resulta que ahora él se está cuestionando que hasta esos profesionales pueden ser sustituidos en cualquier momento. Y básicamente por dos indicios que se dieron esta semana. Y es que han surgido dos nuevos modelos de lenguaje de IA. Uno es GPT 5.3 de OpenAI y el otro es Opus 6.4 de Anthropic. Y ambos fueron mayormente desarrollados por la propia inteligencia artificial, por muy poco accionar humano. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces él dice que todo está cambiando muy rápido, que no podemos subestimar a la inteligencia artificial y que debemos actuar. Que así seas abogado, seas enfermera, seas ingeniero, lo que sea tu profesión u oficio, te involucres ya con la tecnología porque después va a ser muy tarde. Que por eso es que a mí me gusta mucho el escenario del que les hablaba hace un rato atrás, de los 4 escenarios que se plantearon en este informe de la gente del Foro Económico Mundial. A mí me gusta mucho el de copiloto y creo que es un poco a lo que hace referencia también Raquel. Es cómo vemos esta complementariedad entre el humano y la inteligencia artificial. Ya no podemos hablar de yo por aquí y ellos por allá, porque eso no nos va a permitir mantenernos en el mercado laboral y no nos va a permitir garantizarnos calidad de vida. Y aquí voy a conectarlo con otro tema que a mí cuando empezamos esta conversación y nos apasionamos por el tema y por los autores, los estudios, me pasa que llega un momento que escucho a Gabriel con un dato como ese, que hace menos de 2 años, habían autores que decían, no, bueno, quizás inteligencia artificial generativa, quizás 2050 para allá, si es que es posible. Y fíjense cómo esto ha cambiado tan rápido. No, disculpa, la inteligencia artificial general. La generativa es la que estamos viendo ahora con los chats de inteligencia artificial. La inteligencia, exacto, sí. Gracias por la corrección. Entonces, claro, es como vemos cómo avanza tan rápido todo que esto nos puede generar mucha ansiedad. Y ahí es donde yo digo, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo adquirimos este conocimiento? ¿Cómo nos preparamos para lo que está viniendo? Antes de entrar en ese bloque y hablar de esas habilidades que podemos desarrollar más desde la mirada humana, me gustaría traer aquí temas como la longevidad. Cada vez vivimos más. Bueno, ¿no? Sí, y este es un tema que compartí con Raquel en la conversación y sería bueno entonces escuchar lo que ella dice. Y en momentos donde, con base en lo que tú decías del contexto laboral, es que en las empresas vamos a empezar a ver 3 generaciones trabajando en conjunto, pero son 3 visiones distintas, 3 maneras de ver la vida distintas y con 3 formas de operar, de comunicarse distintas. Exactamente. Entonces veamos qué dijo Raquel en torno a este tema de la longevidad. ¿Qué ocurre? Que vivimos muchos más años en todos los países hispanohablantes y del mundo, quitando África, ya hemos entrado en un proceso de envejecimiento acelerado. Hay incluso países como España que está liderando el envejecimiento. Eso significa que vivimos muchos más años, pero que también tenemos una demografía en la que la gente joven, pues ya no tenemos niños, ¿no? Gente joven por debajo, mejor dicho, muy poca. Por lo tanto, una de las consecuencias que tenemos en los entornos de trabajo es que nuestras carreras se alargan en el tiempo. Vamos a trabajar más tiempo de lo que trabajaron nuestros padres, abuelos, etcétera, ¿no? Esto es importante, aunque nos asusta mucho decirlo, y aquí yo paso muchas horas rompiendo ciertos mitos con respecto a trabajar y la longevidad, porque si lo haces algo que tiene propósito para ti, trabajar te da años de vida, no te quita vida, sino todo lo contrario. Pero dicho esto, aquí es cuando le sumamos los años, porque es verdad que desgraciadamente a partir de los 50 sobre todo, pero incluso a veces empieza antes, a los 40, 45, 50, 55, 60, se generan unos núcleos de discriminación súper fuertes en los entornos de trabajo, sobre todo en procesos de contratación, etcétera. Y muchas veces las propias personas como que nos dejamos fuera del entorno de trabajo porque nos decimos cosas del tipo, es que esto ya me pilla muy mayor, ¿no? No, te pilla en un momento óptimo porque te va a tocar trabajar más tiempo, ojalá que sea de manera elegida. Por lo tanto, lo importante, es lo que yo llamo el concepto Silver Surfer, es ser personas que independientemente de la edad que tengan o que ya sean más seniors, siguen queriendo estar en visibilidad, aportando valor, estando aprendiendo y quieren seguir siendo igual de valorados que las personas más jóvenes, ¿no? Que la edad no sea un paradigma en el que pues dejemos de sentirnos que somos útiles a la sociedad o que las empresas no contraten a personas por prejuicios o sesgos asociados a la edad, ¿no? Entonces aquí aparece este concepto que es como el nomad, pero un poco más senior, ¿no? En ese sentido. Y el tema aquí importante de esto de la vida más larga es que antes
uno pensaba que esto estaba pasando en Europa, que son continentes mucho más antiguos que los nuestros, que Latinoamérica estaba llena de gente joven. Pero esa realidad está cambiando. La CEPAL desde hace varios años viene advirtiendo, y en algunos países es más crítico, por ejemplo Chile, donde estamos ahora, que al menos de cada 4 personas, una va a ser mayor de 60 años y más. Incluso habla de la vida después de los 80 años ya aquí en Latinoamérica. Entonces hay 3 conceptos que me gustaría que tengamos presentes. Estamos hablando de longevidad o la vida más prolongada, vamos a vivir más, ya eso es un hecho, ya estamos viviendo más. Estamos hablando, como tú decías, de organizaciones donde hay varias generaciones necesariamente trabajando en conjunto, comunicándose, y además estamos hablando de una cultura actual que, a pesar de esta realidad, sigue teniendo presente conceptos como edadismo. Yo no sé si ustedes los han escuchado, pero hay sociedades en Latinoamérica donde eres rechazado por tener más de 50 años, y estas cosas tienen que empezar a transformarse, pero la transformación tiene que empezar por nosotros mismos. Eso iba a decir, que mientras el sistema logra transformarse, que al final es mucho más lento, nosotros vamos a poder ponernos en valor y la gente nos va a valorar más profesional y laboralmente en la medida que definamos, por ejemplo, dentro de esa visión estratégica que hablaba anteriormente, es, bueno, ¿cuál es mi valor al mundo? ¿O cuál es mi valor a las empresas del sector minero? ¿O cuál es mi valor a las personas que sufren depresión postparto, por ejemplo? Y desde ahí yo voy a tener quizás un portafolio profesional personal o un modelo de negocio propio basado en mi experiencia, conocimiento y talento, que va a hacer que yo pueda sortear esos fenómenos como el edadismo que están ocurriendo en este momento. Si nos ponemos en valor nosotros, seguramente el entorno, el mercado, las personas nos van a valorar más, óigase bien, profesional y laboralmente. Así es, la transformación tiene que empezar por nosotros, porque si otra cosa ha quedado evidenciada en estos últimos años es que ni los gobiernos ni los mismos sectores empresariales van a poder entregar todo lo que se necesita para que la sociedad pueda avanzar rápidamente con los cambios y adquirir las nuevas habilidades que se requieren. Vamos a pasar de una vez entonces a propuestas. ¿Qué le vamos a proponer al oyente? Nosotros habíamos hablado, por lo menos yo tenía aquí mis notitas, de 3 decisiones importantes que ya deben empezar a tomar cada uno de los que nos están escuchando. 3 decisiones importantes. ¿Quieres partir tú? Mira, yo creo que una es declararnos en constante aprendizaje. Yo creo que todos debemos construir nuestro entorno personal de aprendizaje. Después podemos hablar en un episodio de cómo construirlo, pero sí empezar a identificar cuáles son esas personas, esos medios, esas plataformas en las que yo puedo tener conocimiento para ponerlo en práctica. Exactamente. Eso. Yo les hablaría del valor. ¿Cuál es el valor humano que ustedes tienen identificado? Probablemente esto no se lo habían preguntado, pero más allá del cargo, de la tarea que ustedes hacen hoy, ya sea como empleados de una organización, como independientes, más allá de la acción que realizan, ¿cuál es el valor? Si ustedes se consideran a alguien en este momento en la calle y tuvieran que explicarles en 1 minuto, menos de 1 minuto, qué le aportan ustedes a la humanidad, hagan ese ejercicio. Ok, entonces el aporte que yo doy o tú das o ustedes dan al mundo. Exactamente. No un valor personal, sino el aporte que doy al mundo. Ok. ¿Y qué otro? ¿Tienes otro? Sí, el tercero sería, ¿cuál es la relación que quieres tener con la tecnología? Y me encanta que me haya tocado a mí, porque yo tuve que cambiarme el chip con eso, ¿no? ¿Es tu herramienta o es tu amenaza? Bueno, y entonces desde ahí, actuar en sintonía. Recuerden, sin ansiedad, ni negación, ni ningún tipo de catástrofe, sino en acción consciente. Escuchemos qué dice Raquel en torno a este tema de las habilidades. Sí, porque me encanta que pongamos el foco en eso ahora. Mucha atención, porque vamos a hablar de las habilidades que tenemos que potenciar o que tenemos que desarrollar, porque algunos no las tenemos.
Pues sí que hay, Gabriel, una en concreto que la estoy trabajando muchísimo en los últimos años y que es verdad que cuando escribí el libro no estaba, que es sí que ha estado siempre porque es el core del NOMA, que es la adaptabilidad, pero ahora ya se enseña y se aprende y se mide y se pide incluso en los procesos de reclutación como una skill pura y dura. De hecho, en el top 5 del 2024, del año pasado, de LinkedIn, estaba la adaptabilidad, como la inteligencia adaptativa, que la llamamos ahora, ¿no? Por lo tanto, esta podríamos decir que ahora está siendo la más requerida y como cualquier otra skill, se aprende y se integra, ¿vale? Entonces, sí, aunque nos cueste la gestión del cambio, la integración del cambio, el llevarnos bien con la incertidumbre, etcétera, porque de todo eso se compone la inteligencia adaptativa, se puede aprender. Yo diría que es la que está ahora más top y quizás más novedosa, que de toda la vida hemos necesitado ser adaptables, pero ahora, como digo, se requiere en las compañías y se mide y se pide. Claro, aquí yo le preguntaba a Raquel cómo adquirimos esa habilidad, cómo potenciamos nuestra habilidad para adaptarnos. Claro, porque hay más habilidades, pero lo que Raquel nos destacaba es que la adaptabilidad se posiciona como la más importante, ¿no? Vamos a ver qué consejos nos da ella para potenciar esa adaptabilidad. Para eso, sumándole todo lo que hemos hablado antes, porque empezaría por esa mentalidad abierta, hay que empezar por todo eso, por uno mismo de dentro. Al final de lo que se trata es de desarrollar esa famosa mentalidad de emprendimiento y de emprendedor, que no significa que tengas que abrir un negocio, puedes estar perfectamente de asalariado, pero como la vida, como bien decimos, da muchas vueltas, hay muchas empresas que todavía no están, por ejemplo, si tienes más de 50 años, a lo mejor es más complejo que te vuelvan a contratar hasta que entre todos los que estamos ahí trabajando cambiemos el sistema y los mindset de talento y personas, pues hay que prepararse para poder hacer cualquier cosa en las circunstancias en las que sea. Y yo creo que sí, que además es interesante y rico que a veces estés asalariado, que a veces seas autónomo y freelance, que otras veces seas emprendedor. Es decir, todas estas diferentes vertientes nos van a tocar, ¿no? Muchos de nosotros ya hemos pasado por casi todas ellas. Entonces, al final, creo que es muy interesante verlas, no con miedo, sino como con posibilidades de que nos va a pasar. Y sobre todo también a la gente más joven, lanzarles este mensaje, ¿no? Que eso es importante. Ya, obviamente, espero que nadie le diga a sus hijos, búscate un trabajo seguro para siempre, porque eso no va a No va a existir. pasar. Vamos a hacer los desgraciados, ¿no? En ese sentido, sino promover este espíritu de mentalidad emprendedora, como digo, que no necesariamente significa que montes un negocio, pero sí tener una cabeza muy exploradora, muy de interés por otras cosas y sobre todo perderle el miedo al miedo, porque el miedo es el gran paralizante, ¿no? En general, las posibilidades yo creo que todo el mundo las tiene y creo que cada persona es capaz de hacer lo que quiera, solo que pondríamos en duda desde esa humildad asertiva el que a lo mejor no tengo las herramientas o el conocimiento hoy en día necesario, pero no dudar de la capacidad de que puedo conseguir lo que quiera conseguir, ¿no? Eso también es importante, ese centro. Ok, la pregunta para finalizar esta conversación y este episodio es ¿qué tengo que entender hasta acá? Y básicamente es tener en cuenta que la tecnología, en este caso la IA, no nos va a sustituir siempre y cuando tomemos acción, acción consciente, acción estratégica y que, como decía Raquel, en esto último vamos a vivir una vida en múltiples transiciones y ahí lo importante entonces es tener nuestro portafolio profesional personal y nuestro modelo de negocio propio para estar en valor y así poder sortear los momentos y los contextos en los que sea necesario tener un rol o tener otro. Gabriel, y si tuvieras que decirle a la gente que nos está escuchando, ¿qué pasos pueden dar? ¿Qué ejercicio pueden hacer en los siguientes días? Mira, yo creo que el ejercicio básico y que les va a ayudar mucho es agendar al menos en las próximas 2 semanas hasta el próximo episodio lapsos interdiarios de 1 hora. Hacerse preguntas sobre qué quiero yo de aquí a 2 años, qué quiero yo de aquí a 5 años y hacer un inventario personal, un inventario que te permita saber cuáles son tus habilidades, cuál es tu conocimiento y cuál es tu experiencia. Y desde ahí vas a poder empezar a tomar decisiones. Yo les voy a dejar un enlace en la caja de descripciones, les vamos a dejar un enlace en la caja de descripciones para que tengan ese formato de inventario personal. Porque creo que es muy importante hacerse esas preguntas, responderlas y empezar a tener hallazgos que nos permitan accionar a la altura que ameritan estos tiempos. Sí, y yo quiero cerrar haciendo una reflexión, que es una conversación que hemos tenido nosotros en muchas oportunidades que tiene que ver con el cambio de mentalidad. O sea, algunos de nosotros, Gabriel, por ejemplo, es un ejemplo para mí en ese sentido de adquirir siempre nuevos conocimientos, nuevas habilidades, un constante aprendiz.
pero algunos de nosotros nos quedamos un poco estáticos, inmovilizados, y yo creo que ese es el primer paso que hay que dar. La conversación de hoy debería movilizar a quien no está ahí en ese escenario, movilizarlo al aprendizaje constante. Lo único que está claro hasta aquí, por todo lo dicho por los expertos, por todo lo que hemos visto nosotros en la transformación del empleo, es que constantemente vamos a tener que estar adquiriendo nuevas habilidades. Y si a eso ustedes le suman que vamos a vivir al menos 30 años o 40 años más que nuestros papás, que nuestros abuelos, imagínense las veces que nos vamos a tener que reinventar. Todo lo que vamos a tener que aprender como nueva habilidad en el tiempo. Entonces yo quiero invitarlos a sumar a ese ejercicio que les dio Gabriel una lectura. Yo ya les hablaba antes de Carol Dweck, que es una psicóloga que hizo varios estudios con sus estudiantes, valga la redundancia allí, que le permitieron hacer un libro súper bueno, que le llega muy fácil a la gente la comprensión. A mí me quedó clarísimo en dónde estaba parada yo cuando yo leí Mindset para la actitud del éxito. Cuando entendí lo que era la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Es una forma de comunicar algo que dicen ya muchos. Y si no tienen el libro, en la caja de descripciones les vamos a dejar el enlace a la charla TED, donde también pueden tener toda esa información y todo ese aporte que da Carol Dweck desde su visión. Miren, recuerden algo, yo tenía acá escrito, recuerda, Gabriel, decirle a la gente que se suscriba, que comenten, y no lo hice en el episodio, pero lo estoy haciendo al final. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que les haya servido y por favor, vayan a los comentarios, háganos sus preguntas, déjennos sus dudas. Nosotros tenemos a la mano muchísimos recursos que quizás, si ustedes nos hacen una pregunta y no la sabemos, seguramente vamos a buscar la información y se la vamos a responder de manera respaldada, con referencias y de manera oportuna. Para nosotros es muy importante que ustedes compartan, que ustedes interactúen con este contenido, porque en esa medida nos están diciendo a nosotros que sí está gustando, sí está interesando y nos motivan a seguir produciendo contenido que es relevante para ustedes, para nosotros, para el mundo. Que estén muy bien. Sí, pero yo no me quiero despedir antes de que le demos las gracias a la gente de Personal Branding Lab Day por permitirnos usar esta entrevista, a Raquel Roca también por autorizarnos a incorporarla en esta conversación y forma parte del espíritu colaborativo que también tenemos que tener en la actualidad. Así que será hasta el próximo episodio. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Listo.